esto con asignación de frames, ¿sí? La idea es que en paginación por demanda, los procesos podrían comenzar a trabajar con una paginación pura por demanda, que sería: el proceso existe, el proceso puede ser scheduleado, o sea, puede ser planificado para ejecutar, pero al momento de tratar de ejecutar su primera instrucción, la página está ausente, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza a generar pagefall, ¿no? Entonces, si se quiere, el número mínimo al principio es 0, pero con 0 no puede ejecutar. Necesita al menos cargar una página. Bueno, según el tipo de instrucción que pueda procesar mi procesador, el procesador del equipo, es posible que para poder ejecutar una instrucción sean necesarias varias páginas, ¿sí? Y eso significa que hay un mínimo número de frames que tienen que estar asignados para que un programa pueda ejecutar. No para que pueda comenzar, ¿sí?, tratando de ejecutar, sino que para que efectivamente ejecute una instrucción, a veces es necesario que tenga un mínimo número de frames. Por ejemplo, ¿sí?, yo les había comentado, hay un equipamiento, IBM fue el número 1 del mundo en computación durante muchísimo tiempo, particularmente en la década del 60 y en la década del 70, ¿sí? De hecho, hasta la aparición de la PC, dominó el mercado de las computadoras de los mainframe. Con la aparición de la PC empezaron a aparecer otro tipo de equipamientos, PC que se transformaron después en servidores alternativos a los mainframes, la construcción de redes y ese tipo de cosas que quitaron la potencia o el valor que tenían los mainframes en su momento. Bueno, una de las principales computadoras de la década del 70 fue la IBM 370, ¿sí? Como dijimos antes, la 360 fue de la década del 60 y la 370 de la década del 70. Este tipo de procesador que tenía la IBM 370 es un procesador que se llama de arquitectura CISC, o sea, con un conjunto de instrucciones complejo, ¿sí? Y esas instrucciones complejas podrían ser instrucciones que, por ejemplo, sean, como dice acá, de 6 bytes. Entonces, al ocupar 6 bytes, podrían estar una parte de la instrucción en una página y otra parte de la instrucción en otra página, ¿sí? Podrían expandirse, ocupar una parte de 2 páginas, estar al final de una y principio de la otra. O sea que para poder ejecutar esa instrucción ya de mínima necesitamos 2 páginas. Por otro lado, puede ser que la instrucción, que es una instrucción que mueve datos de un lugar a otro y que puede mover, esta instrucción que puede mover un string de un determinado tamaño, digamos, 255 o 256 caracteres, por ejemplo. Esos 255 caracteres o 256 caracteres pueden comenzar en una página y terminar en otra, ¿sí? O sea que el primer operando podría también no estar utilizando 2 páginas. Y el segundo operando, al ser un string de la misma longitud, también podría, en el peor de los casos, digamos, estar ocupando 2 páginas. Por lo tanto, 2 para las instrucciones, 2 para el primer operando y 2 para el segundo operando, hacen un mínimo de 6 páginas para poder ejecutar esta instrucción sin que dé un pagefall, ¿sí? Bueno, eso es un tema a tener en cuenta, ¿no? Que si se le asignan demasiadas pocas páginas en una arquitectura, o pocos frames en una arquitectura de tipo CISC, quizás se presente una situación de este tipo. No siempre se va a presentar que una instrucción larga esté entre 2 páginas y encima sus operandos estén entre 2 páginas, pero puede pasar, ¿sí? El máximo número de frames asignados a un proceso claramente depende de la cantidad de páginas que tenga ese proceso, ¿no? Y del número total de frames que tenga el sistema, ¿sí? Pero en un principio no sería ese el problema. El problema es que habitualmente tenemos que restringir el número de frames que ocupa cada proceso. En ese sentido, como tenemos muchos procesos que requieren muchos frames entre todos, hay que ver algunos esquemas de asignación de esos frames. Un tipo de asignación podría ser de asignación fija y otro tipo de asignación podría ser el de asignación basada en prioridades. Vamos a ver qué significa eso. Asignación fija sería darle una asignación igualitaria a todos los procesos. O sea, decir, 100 frames a cada proceso y listo. ¿Está bien? Entonces, si son 5 procesos, 100 frames ahí en total, si son 5 procesos, darle 20 a cada uno y listo. ¿Ok? Pero quizás algunos procesos sean más grandes que otros y 20 frames o 20 páginas cargadas en memoria sería muy poco.
esa cantidad de páginas cargadas en memoria no representaría la localidad que tiene el proceso en ese momento. O sea, la localidad se refiere al número de páginas que está utilizando en ese tiempo, ¿no? En una determinada unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, esta asignación, que de alguna manera distribuye de manera igualitaria a todos los procesos, quizás no sea la más efectiva. Quizás una manera más efectiva sería esta, la segunda, que es la asignación proporcional. ¿Qué quiere decir? Aquellos procesos grandes darle más páginas que a aquellos procesos chicos darles pocas páginas. Proporcional sería justamente en base a la cantidad de páginas que cada uno necesita, o frames que cada uno necesita. Entonces, tomemos este ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos 64 frames a distribuir, ¿sí? Que el proceso 1 tiene, ¿cómo es? 10 sería el tamaño del proceso. El proceso 1 requiere 10 y el proceso 2 requiere 127, ¿sí? Claramente el proceso 1 entra tranquilamente en esa memoria, el proceso 2 no entra en esa memoria, ¿sí? Pero la idea de distribuir esos 64 frames dándole al proceso 1 una determinada proporción, ¿sí? El total de páginas requeridas es 137 y 10 sobre 137 multiplicado por, en este caso estamos tomando 62 porque suponemos que algunas páginas corresponden al sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Entonces multiplicamos por 62 y eso nos da un valor más o menos equivalente a 4. Entonces, al proceso 1, que requiere 10 páginas, 10 frames, ¿sí? Se le asignan 4. Y al proceso 2, que es más grande, 127 sobre 137 por 62 da un valor aproximado a 57. Entonces esa sería la asignación, si es que respetamos esta idea de proporcionalidad. Asignarle de manera proporcional al tamaño que tiene el proceso. Bien. El otro tema vinculado con la asignación tiene que ver con qué. Con que, bueno, un proceso carga un espacio, está ocupando un espacio de memoria y de golpe se produce un payfault. ¿A quién le quitamos? Y no hay un lugar en memoria. ¿A quién se le quita la página? ¿De dónde selecciona la página víctima? ¿Sí? El reemplazo, el algoritmo de reemplazo puede contemplar, en el caso de un reemplazo local, solamente páginas, ¿sí?, que le son propias al proceso. O sea que el proceso, al generar un payfault, el sistema operativo toma control y elige una página víctima que sea de ese mismo proceso. En cambio, si la asignación, el algoritmo de reemplazo se considera como global, entonces puede quitarle la página a cualquier proceso, al mismo o a cualquier otro. ¿Sí? Bueno, ¿está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Algún comentario? Perfecto, profe. Muy bien. Bien, otra cosa a No, pero tener no en entendí la cuenta. otra parte, la anterior. A ver, ¿cuál sería? Esta. La de Fixer Allocation. Ah, ok. A ver, hay 100 frames para repartir. Sí. Entre dos procesos que ocupan determinada cantidad de memoria. No sé cuánto ocupan, pero ¿sí? O sea, hay 100 procesos, perdón, hay 100 frames y hay que distribuir entre 5 procesos. Si se sigue una política de asignación igualitaria, equal allocation, ¿sí?, lo que debería hacerse es darle 20 frames a cada uno. Ah. Y listo. ¿Sí? Claro. En cambio, si la asignación no es igualitaria, sino que es proporcional, en una asignación proporcional se tiene en cuenta el tamaño del proceso. Entonces, acá dice, tenemos dos procesos, cuyo tamaño uno es 10 y el otro es 127. Entonces, 10, el total es 137, lo requerido, ¿no? 10 sobre 137 multiplicado por un valor casi equivalente al tamaño de memoria, suponiendo que sobre un poco de memoria, ¿no? Claro. Dejada para el sistema operativo. 10 dividido 137 por 62 más o menos 4. Entonces el proceso 1, que requiere 10 páginas para cargarse totalmente, se le asignan solo 4. Y el proceso 2, que es más grande, que requeriría 127 para ejecutar, se le asignan 57. ¿Sí? 57, digamos, es una proporción muy grande con respecto a 64 o a 62, ¿no? Pero claro, el proceso es mucho más grande que el otro. Claro. Esa es la idea de la asignación proporcional. ¿Perdón? ¿El resto lo toma del disco? Claro, el resto no se carga memoria, ¿sí? Por lo tanto va a residir en disco. Claro. Perfecto.
Profe, ¿por qué había dicho que la proporcional, no sé si había dicho mejor, pero creo que había dicho mejor que la de equal allocation? Sí, la proporcional, en cierto sentido, lo que tiene en cuenta es, o sea, imagínate que sea equal allocation, ¿no? Y tenés estos dos procesos, 10 y 127, y le das, digamos que le estaría dando de más al proceso chico de manera innecesaria. ¿Se Claro. entiende? Si uno tiene 10 y el ¿Eso otro puede ser que se 127, llame fragmentación? no es fragmentación. Ah, No, fragmentación se dice cuando tenés un uso de memoria, estás ocupando un espacio de memoria y no lo estás usando completo, entonces hay cierto desperdicio. Es como que tenés asignados espacios y no lo usás. ok, ok. Bien, entonces, bueno, acá global y asignación global y asignación local tiene que ver con cuando se selecciona qué sacar, cuando un proceso necesita una nueva página, cargar una nueva página y no hay face disponibles, ¿de dónde lo sacamos? Una es, se saca una página propia y la otra es se saca una página de cualquier otro proceso. Después pasamos a esto, que es un tema también a tener en cuenta y no sé cuánto se mencionó por ahí en otra materia vinculada con arquitectura. Existen equipos, sistemas de computación, servidores, digamos, que trabajan con una arquitectura que se llama NUMA. ¿Sí? Es una arquitectura de multiprocesamiento. Uno compra un servidor con estas características, eran muy famosos en la década del 90, sobre todo, siguen existiendo. Pero un equipo con arquitectura NUMA venía, por ejemplo, con una placa en donde conectado un bus, una placa que tenía un procesador o dos procesadores, pues vamos a suponer un procesador y una memoria. ¿Sí? La memoria estaba dentro de la misma placa. Uno quería hacer una expansión, ¿sí?, en sistemas de multiprocesamiento y tenía que agregar, o ya podía comprar de entrada, ¿no?, otra placa que tenía un procesador y una memoria. ¿Sí? Como muestra acá, es como que tuviéramos 4 de estas placas, suponiendo que en cada placa hay una sola CPU y su memoria, con esta arquitectura. Y, por supuesto, las placas interconectadas entre sí. Los programas se cargaban en la memoria, como siempre. Todas esas memorias se ven como si fueran contiguas, pero el rango de memoria, el rango de direcciones de memoria de la CPU 0, que accede a la memoria 0, y la CPU 1 accede a la memoria 1, no están las direcciones, no comienza en 0 la dirección de memoria, sino comienza con una dirección más alta. ¿Sí? Entonces, si un proceso se carga en una memoria, en la memoria 0, lo ideal sería que la CPU que lo ejecute sea la CPU 0. ¿Por qué? Porque la conexión existente entre la CPU 0 y la memoria 0 es mucho más rápida que el acceso de la CPU 3 a la memoria 0, por ejemplo. ¿Sí? Porque tiene que cruzar la frontera de lo que te estoy llamando la placa, ¿no? Que tiene cada placa que tiene un procesador y una memoria. ¿Sí? Esas líneas punteadas de interconexión son mucho más lentas que las líneas fijas entre la CPU 0 y la memoria 0, la CPU 1 y la memoria 1 y así siguiendo, ¿no? Entonces, habitualmente lo que nosotros tenemos es lo que son arquitecturas UMA, Uniform Memory Access. Independientemente de los muchos procesadores que yo tenga en mi equipo, todos acceden a la misma memoria a la misma velocidad. En una arquitectura NUMA no pasa eso. En una arquitectura NUMA, un procesador accede mucho más rápido a su memoria local que a la memoria de la otra CPU, a la memoria que está en un slot de expansión de donde hay un procesador y una memoria. ¿Está bien? Entonces, considerando esto, el algoritmo que asigna memoria, al momento de decir en qué memoria se va a cargar un cierto proceso, debería también estar de alguna manera asociando a ese proceso con esa CPU. ¿Sí? Y se produce lo que se llama afinidad de procesamiento. Estaría siempre muy bueno que si se carga en la memoria 1, quien ejecute a ese programa, ¿sí?, a ese proceso, sea la CPU 1. No la CPU 2 ni la CPU 3. Por más que la CPU 2 o la CPU 3 queden ociosos. ¿Sí? A lo sumo, si es necesario que la CPU 2 lo ejecute,
podría ejecutarlo accediendo a la memoria 1, pero también podría ser que el sistema operativo transfiera el proceso y lo migre de una memoria a otra, ¿ok? Y hay que ver qué cosa es más costosa. ¿Se entiende? Porque lo que puede pasar acá es que algunos procesos me queden ejecutando por mala suerte, ¿no? Quizás estén cargados en una memoria y por lo tanto ejecutando en una sola CPU, están cargados, digamos, la gran mayoría. Los procesos fueron naciendo y muriendo, pero resulta murieron un montón y los que quedaron todos en la memoria 1 y ejecutados por el procesador 1. El procesador 1 está muy sobrecargado de procesamiento y sin embargo los otros procesadores podrían estar inactivos, ¿sí? Podría ser una de las limitantes que podría tener una arquitectura de este tipo. Pero tiene una facilidad de expansión que es mucho menor, y si el sistema operativo, digamos, tiene en consideración estos conceptos de afinidad, ¿sí? Explota tranquilamente este tipo de arquitectura. Bien. Bueno. El último tema que quería ver con ustedes en imaginación tiene que ver con un término que se llama thrashing. Es una situación particular en donde hay mucha paginación, ¿sí? El sistema de golpe se pasa paginando, ¿sí? Tiene constantemente page faults y se las pasa paginando. Y por lo tanto, cuando se pagina, el que labura es el sistema operativo, tratando de solucionar el problema, de traer la página que se necesita, ajustando la tabla de página y dándole la posibilidad al proceso que ejecute de nuevo. Pero si el proceso nuevamente vuelve a paginar, no se avanza mucho en la ejecución de procesos, sino que más bien está sobrecargado el sistema operativo. ¿Ok? El concepto de thrashing, la palabra thrashing se suele traducir también bien traducida como hiperpaginación. Esa sería la idea. Muchísima paginación. Dice, si un proceso no tiene suficientes páginas, ¿sí? Entonces va a producir muchos payfault. Suficientes páginas sería la cantidad de páginas necesarias como para poder ejecutar dentro de una porción del programa. Que esa porción del programa donde habitualmente ejecuta se llama localidad. A medida que pasa el tiempo, esa localidad o esa porción del programa, el conjunto de instrucciones que está ejecutando es otro. La localidad va cambiando a medida que el proceso ejecuta. Al principio la localidad son las primeras instrucciones del programa. A continuación puede ser la invocación de una rutina y la ejecución de esa rutina, ¿sí? Que ocupa un conjunto de páginas, un conjunto de direcciones de memoria. Entonces la idea es que ese conjunto de memoria que se necesita habitualmente, ese conjunto de páginas que se necesita, estén cargadas en memoria todo el tiempo. Si de golpe, para un momento dado que se necesitan, no sé, 10 páginas, hay solo 3 cargadas, bueno, lamentablemente va a generar paginación, ¿sí? Entonces se va a producir, como dice acá, un page-fault para obtener la página, se va a reemplazar un frame existente, ¿y qué pasa? Como rápidamente se produce otro page-fault, se va a necesitar reemplazar otro frame de nuevo, ¿sí? Si constantemente hay reemplazo de frames, no va a haber una ejecución activa, digamos, de la CPU. Va a haber una baja utilización de la CPU, ¿sí? En algunos sistemas de computación que procesan, tienen procesamiento interactivo y procesamiento batch también, o procesamiento, digamos, por lotes, ¿sí? Muchos de esos programas por lotes están como retenidos, esperando que haya un bajo nivel de utilización para entrar a ejecutar dentro del sistema, como si tuvieran menor prioridad, ¿sí? Entonces, como la hiperpaginación, la constante paginación, hace que el sistema operativo se encargue de hacer las operaciones de entrada-salida permanentemente y los procesadores se empiezan a usar menos, el sistema puede llegar a pensar de que en realidad hay pocos procesos para ejecutar y listo. Entonces, estos procesos batch que están retenidos y que van a ejecutar cuando haya baja utilización, empiezan también a correr. O sea, el sistema aumenta su grado de multiprogramación, ¿sí? De golpe, admite que ejecuten más procesos, ¿sí? Pero todos esos procesos requieren memoria. Y lo que está pasando acá es que estamos cortos de memoria, ¿sí? Entonces, agregar más procesos al sistema empeora la situación de la hiperpaginación. Bueno, acá es bueno que se aumente el nivel de multiprogramación, porque a medida que aumentamos el nivel de multiprogramación, aumenta la utilización de la CPU. Pero superado un determinado límite, ¿sí? Lo que sucede es que si se aumenta el grado de multiprogramación, como se consume mucha memoria, se produce esta situación de thrashing o hiperpaginación.
Y como hay hiperpaginación y el sistema se las pasa paginando, no ejecuta instrucciones y el nivel de utilización de la CPU baja abruptamente. ¿Sí? Como decía, porque la paginación lo que más consume es operación de entrada-salida. Entonces se descuida la posibilidad de hacer, de ejecutar, de usar la CPU, ¿no? Bien. Entonces dice, ¿por qué funciona la paginación por demanda? Porque existe el principio o el modelo de localidad. ¿Sí? Localidad quiere decir, es el conjunto de instrucciones que está ejecutando un programa en un momento dado. Eso marca su localidad. A ver, ¿cuáles son las páginas que ejecutó en el último segundo? Esas de localidad. Se supone que esas páginas van a ser nuevamente referenciadas. Y si no son referenciadas, van a ser referenciadas a otras y esa va a constituir su nueva localidad. ¿Sí? Se dice que está mutando o moviéndose de localidad. ¿Está bien? Entonces, a lo largo del tiempo, como dice acá, los procesos migran de una localidad a otra y esas localidades se pueden solapar. A veces ejecuta la página 2, 3, 4 y después ejecuta la página 4, 5, 6, 4, 5, 6. Entonces la 4 quedó como parte de dos localidades distintas, si se quiere. ¿Sí? Como la intersección de dos localidades. Entonces, analizando la idea de localidad, podemos decir que el thrashing o la hiperpaginación se produce cuando la sumatoria de los tamaños de las localidades de los procesos supera el tamaño de la memoria principal. O sea, cada proceso necesita un conjunto de páginas en este momento para no tener tanta paginación. Eso es lo que llamamos localidad. Sumo todas las localidades y eso me da la demanda necesaria de memoria, lo que necesitan todos esos procesos de memoria, la demanda agregada, si se quiere. Si esa demanda agregada de lo que requieren todos los procesos para no estar paginando constantemente supera a la memoria real, significa que no tienen ese número de páginas y por lo tanto van a generar paginación. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo sigue? La idea está. Este sería como un gráfico, fíjense. Esto es de la década del 70. Medido el tiempo de ejecución, por un lado en un eje y el otro en los números de páginas. Y estas rayitas negras significan los lugares en donde en un momento dado estuvo ejecutando la CPU. Esas son instrucciones o datos a los cuales accedieron en memoria. Entonces, fíjense, esas manchas más o menos están todas juntitas. ¿Sí? Acá esta sería la localidad de este programa. Por acá, en este otro momento, sería esta la localidad. Un pedazo acá y otro pedacito acá. ¿Sí? O sea, acá en el medio, por ejemplo, en esta parte central, donde está todo en blanco, esto no forma parte de ninguna localidad de este proceso. Bueno, para cada proceso tenemos una localidad diferente y a lo largo del tiempo esa localidad va cambiando. Entonces, para modelar esto existe lo que se llama el modelo del working set o del conjunto de trabajo. Es cómo determino el conjunto de páginas que se necesita para que mi sistema no pagine. ¿Sí? Entonces, vamos a definir esto. Delta es el working set window, es la ventana de un working set. O sea, es un número fijo, dice, de referencias de página. Por ejemplo, las últimas 10.000 instrucciones ocasionaron referencia de memoria y ese conjunto de páginas referenciadas constituyen el working set. ¿Sí? O sea, definimos un conjunto de páginas, ¿sí? Que llamamos working set window, que es un conjunto de páginas que fueron referenciadas en las últimas 10.000 instrucciones. Y eso me permite, para cada proceso, calcular su working set. ¿Sí? Si tomo los working set de todos los procesos, tengo el número total de páginas referenciadas en el último delta, en el último working set window, que no es más que las últimas 10.000 instrucciones. Si ese delta, el tiempo, digamos, ¿no? o la cantidad de instrucciones, es demasiado pequeño, bueno, no va a ser lo suficiente como para acompañar toda la localidad, como para definir realmente todas las páginas que necesita cada proceso. Si delta es muy grande, entonces lo que va a hacer es, me va a definir para cada proceso más páginas en lo que realmente representan la localidad. O sea que si delta tiende a infinito, bueno, la localidad va a ser, el sistema va a pensar que la localidad para ese delta es todo el programa, ¿no? Todas las instrucciones que tenía, todas las referencias de página que tenía ese programa. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, sumamos la cantidad de frames necesarios para cada uno de los procesos. WSS sub I es el working set
del proceso I. Y si yo sumo las localidades del working set de todos los procesos que están en este momento en ejecución, tengo la demanda total de frames. ¿Sí? ¿Está? Y esa demanda total de frames es como una aproximación de la localidad de todos los procesos. ¿Sí? Si la demanda para mantener en memoria todas las localidades es mayor que M, que es el tamaño de la memoria, entonces vamos a tener thrashing o hiperpaginación. Entonces, si la demanda de memoria es mayor que la memoria, en lugar de aumentar, ¿sí?, la cantidad de procesos, lo que podemos hacer es liberar memoria. ¿Cómo se libera memoria? Suspendiendo por algún momento algunos procesos, ¿sí? O directamente, bueno, también es una forma de suspender, sacarlos de memoria y dejarlos en disco solamente. ¿Ok? Y que más tarde, si es que necesitan ejecutar, volverán a ejecutar. Pero si no, mantenerlos fuera. Por ejemplo, procesos que están haciendo operaciones de entrada-salida y que no terminan nunca, por ejemplo, procesos interactivos, directamente sacarlos a memoria. Si el proceso es interactivo, de golpe recibo un input, porque de un usuario que estaba ese proceso ejecutando asociado a una pantalla y el usuario ingresa un dato, bueno, entonces sí se lo trae del disco a la memoria y continúa su ejecución. Pero mientras no esté efectivamente en ejecución, mientras esté en espera, que directamente espere fuera de la memoria. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá está la traza, lo que se llama la cadena de referencia de los distintos procesos. Y acá vemos que el working set para este conjunto, o este conjunto de instrucciones, que vamos a suponer que son 10.000, como dice antes, me dice que el working set en el instante T1 es las últimas 10.000 instrucciones que se ejecutaron. Mejor dicho, las últimas 10.000 instrucciones, ¿a qué páginas afectaron? Supongamos a la 1, a la 2, a la 5, 6 y 7 nada más. En otro momento el working set es distinto. ¿Sí? En otro momento el working set es más chico. En las últimas 10.000 instrucciones parece ser que acá solamente se referenciaron a 2 páginas. ¿Sí? Con esto lo que está tratando de mostrar es que el working set no es un valor fijo, sino que es variable y va mutando a lo largo del tiempo. ¿Sí? El servidor o sistema que sí que se usa por muchos usuarios, sobre todo, tiene internamente un montón de contadores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy simple. Un sistema operativo lleva cuenta de cuántas operaciones de entrada-salida hizo. Por ejemplo, de cuántos bloques de disco leyó. ¿Ok? Constantemente. O sea, yo prendo el equipo y a medida que va trabajando, cuando entra la rutina que va a leer un bloque, la rutina tiene internamente un contador, una variable estática que no pierde su valor, salvo que yo apague el equipo. ¿Sí? Y que, bueno, la primera interacción de salida será la 1, después le suma otro más y la 2, la 3, la 4, la 5 y así siguiendo. ¿Ok? Periódicamente esos contadores son recolectados por algún componente que mide el rendimiento. ¿Sí? Se toma como una foto de todos los contadores. Se suele llamar snapshot a esa foto, como una instantánea. ¿Sí? Y se preservan esos datos. Pasa determinada unidad de tiempo, X, un minuto, 15 minutos, una hora o lo que sea, y se saca otra foto de esos contadores. Tener esos contadores, por ejemplo, una vez por minuto, guardados, te permiten hacer una comparación y decir, mira, el contador era 100 hace un minuto y ahora es 1100. ¿Sí? Por ejemplo, estas operaciones de entrada-salida, lecturas de disco, lecturas físicas de disco. Entonces digo, mira, tengo 1100 y 1100. En un minuto el contador subió a 1100. Por lo tanto, se incrementó en 1000. Entonces yo puedo decir, armar a partir de esos dos contadores una métrica. Y la métrica sería que mi sistema está haciendo 1000 operaciones de entrada-salida por minuto. ¿Ok? Si querés, después lo recortamos, lo dividimos por 60 y calculamos por segundo. Y esa es una medida de rendimiento, esa es una medida de carga que tiene el sistema. ¿Está? Es más, muchas veces uno toma una foto, mejor dicho, al momento de iniciar con un sistema, tiene un conjunto de métricas, ¿ok? Que son las métricas base con las cuales el sistema comenzó a operar. A medida que va pasando el tiempo,
Quizás van aumentando el número de aplicaciones, van aumentando la cantidad de usuarios, van aumentando otras cosas. Entonces uno lo que hace habitualmente es analizar nuevamente esas métricas y hacer una comparación de cómo esas métricas fueron evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Como decir, cantidad de usuarios concurrentes, conectados simultáneamente. ¿Sí? Antes teníamos conectados simultáneamente más o menos 50 usuarios. ¿Sí? Al año, resulta que al hacer otro análisis, voy haciendo ese análisis semana a semana, mes a mes, como sea, pero después me doy cuenta que al año no tengo 50, tengo 500, y al siguiente año tengo 5000. ¿Está bien? Eso me sirve para hacer lo que se llama un capacity planning, porque también tengo, además que yo sé cómo suben estas métricas, sé también cómo afectan el rendimiento del sistema. ¿Ok? Sé, por ejemplo, que algunas aplicaciones ahora están demorando muchísimo más tiempo. Sé que algunas aplicaciones ahora están haciendo mucho swapping o mucho paging, ¿no? Tipo que tienen demasiado page fault. Entonces, ahí tengo una medida de cuándo me estoy quedando corto con los sistemas, ¿no? Uno cuando compra un hardware para solucionar, a ver, uno no compra un servidor por comprar un servidor. ¿Sí? Lo ideal sería primero saber qué necesita, a partir de eso determinar qué software, hará una comparación de qué software comprar para solucionar eso que necesita, y en base a eso va a dimensionar un servidor, ¿sí? Que le sirve para ejecutar ese software con una determinada carga. Y ese es el valor, el punto inicial en donde uno comienza, ¿no? Lo que uno tiene que tener presente es que el sistema va a requerir seguramente algún tipo de evolución por algún crecimiento que tenga a nivel de usuarios, a nivel de datos, a nivel de procesamiento, etcétera, ¿no? Entonces tiene que planear cómo va a ser el crecimiento de ese equipo, de ese servidor. ¿Sí? Gran parte de este problema se soluciona con la nube, ¿no? Y con lo que uno puede contratar con cloud computing. Que uno dice, en el fondo cloud computing es como alquilarse un servidor. Dime, Ali, yo compré el otro día. ¿Compraste un servidor en la nube o compraste un servidor Ahí voy. ¿cómo? No, no entendí. Creo que le hablaba alguien más y se olvidó apagar el micrófono. Ah, La ok. nube. En la nube, bueno, si compras en la nube, sí, es bastante simple, la cosa se simplifica mucho, porque vos pagás por uso, y si te quedaste corto a nivel de, no sé, dimensionaste mal, creciste mucho más de lo que deberías, o de lo que pensabas, mejor dicho, te fue el negocio muy bien, ¿sí? Pusiste una juguetería y tenés tu sistema de computación en la nube y ahora vendés un montón de juguetes, y encima está llegando el Día del Niño y vas a vender mucho más, en la fiesta o lo que sea, podés crecer dinámicamente. Es decir, a este equipo que le compré 2 procesadores, bueno, ahora voy a pagar por tener 12, 24 o lo que sea, lo que necesite. Incluso lo puede decir por estas semanas de alto nivel de venta, para después volver a bajarlo a un valor como vegetativo, a 2, por ejemplo, porque otra vez llegó enero, pasó Reyes y ya no vendo más, o vendo poco, ¿ok? O todo el mundo se va de vacaciones y ya no compra juguetes, qué sé yo. Pero bueno, sí, el tema del capacity planning es una tarea que queda dentro del área de infraestructura, y ese análisis se hace tanto cuando vos tenés una instalación propia, en tu propio data center, eso se llama on-premise, o cuando tenés tus servidores en la nube, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tengas en la nube está muy fácil, la capacidad que se llama elástica, ¿no? De crecer elásticamente. Elástico en el sentido de que puede crecer, pero también puede decrecer. Puede crecer por un tiempo, por 2 semanas, 3 semanas, si uno quiere, o por 6 meses, o lo que sea, y después bajar. ¿Ok? Bien, no sé cómo llegamos acá, pero bueno, es un tema interesante el tema del capacity planning. Porque de alguna manera vos llegás a la conclusión de que necesitas por ahí algo más grande o por ahí algo más chico. Y no solo de un servidor, sino de un conjunto de servidores, ¿no? Hoy, tranquilamente, en una empresa más o menos importante, no baja de los 1000 y pico de servidores. O sea,
que por ahí no los ves como muy gran cantidad de hardware, porque en general están virtualizados, y por ahí no los ves tampoco porque están en la nube, con lo cual perdiste el rastro de la dimensión física que eso tiene. ¿Sí? Pero sí, tranquilamente uno puede tener mil servidores. Por ahí no en una pyme, ¿no? Pero sí en una empresa mediana grande, sí, claramente. Pero algunos puntos vinculados con sistemas de almacenamiento masivo. ¿Sí? Nosotros sabemos que podemos almacenar data en la memoria, pero la memoria es también en la memoria caché, también en los registros procesador, pero todos esos te caen en la categoría de memoria volátil, ¿no? Entonces los sistemas de almacenamiento masivo son estos sistemas, son los discos básicamente, donde uno puede almacenar información, y esa información no se pierde. ¿Sí? Si le cortamos la energía al disco, la información sigue en el disco. ¿Sí? Lo tenemos que volver a aprender para poder acceder, pero bueno, está ahí. Entonces vamos a ver algunos principios vinculados con eso, ¿no? Vamos a ir directamente a esto. Sí, vamos a ver un disco. Esto sería un pequeño diagrama, si se quiere, muy simplificado, por supuesto, de cómo es un disco magnético. Un disco magnético es un disco que tiene componentes electrónicos y componentes mecánicos, ¿sí? Un disco magnético es electrónico y mecánico a la vez, digamos, tiene los dos componentes. ¿Dónde se guarda la información? En platos, ¿sí? Estos platos tienen pistas, ¿sí? Y las pistas tienen sectores. Si yo tomo una pista de un plato, bueno, y los discos en general tienen varios platos, ¿no? Si tomo una determinada pista, como dice acá, la pista T, en el disco de arriba y en el de abajo y en el de abajo, todos esos constituyen un cilindro, ¿sí? Ese es el nombre que reciben. Entonces hay tantos cilindros como pistas tengan los discos. Acá se muestra como que se muestra la parte superior de cada uno de los discos, pero la información se graba tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Sí? Se graba y se lee, por supuesto. Estos discos giran, rotan a una determinada velocidad. Como digo yo, cuando más plata le pones al disco, mejor dicho, cuando se hace más caro el disco, más rápido rota. En realidad los discos que rotan más rápido salen más caros, ¿no? Entonces hay discos, no sé, de 5.400 revoluciones por minuto. ¿Sí? 5.400 vueltas por minuto. Bueno, eso se consideraría un disco que rotaba bastante lento. 5.200, 7.200 es otra velocidad muy común. 10.000 es otra velocidad muy común. ¿Ok? 15.000 es una velocidad que habitualmente tienen los discos que yo digo que son discos de data center. 5.400 puede ser un disco que yo tenga en mi casa, pero en un data center difícilmente lo encuentre, ¿sí? En un ambiente más profesional. ¿Está? Bueno, para leer o escribir en estos discos, se usan estas cabezas, ¿sí? Estos brazos que tienen al final unas cabezas de lectura y escritura, ¿sí? Estas cabezas se posicionan primero se mueven todas juntas, ¿no? Todas esas cabezas, todos esos brazos se mueven en forma conjunta, ¿sí? El mover el brazo hace que se muevan las cabezas de lectura y escritura, ¿no? Que avancen hacia las pistas que están más al centro, hacia cilindros que están más al centro, ¿sí? Y cuando se muevan para atrás, bueno, se mueven hacia cilindros que están más hacia afuera, claramente. Cuando hay que leer un dato, ¿sí? Hay que respetar de alguna manera la geometría del disco, hay que decir, el sistema sabe a qué cilindro tiene que acceder, o sea, hasta dónde tiene que meter el brazo, qué cilindro. Dentro del cilindro hay muchas pistas, esas pistas están en distintos platos, arriba y abajo, entonces hay que seleccionar después la pista, y una vez que se selecciona el cilindro y la pista, ¿sí? Hay que esperar que el sector que se quiere leer, como se marca acá, este sector S que dice acá, que está en determinado lugar, pase por debajo de la cabeza de lectura y escritura para que pueda ser leído o pueda ser escrito. ¿Está bien? Entonces, analizando estos movimientos que tienen que hacerse para poder leer o escribir en un disco, tenemos un primer movimiento que se llama el de posicionamiento, ¿sí? Que es mover el brazo para que llegue a la cabeza de lectura y escritura hacia el cilindro correspondiente.
Esa es la primera acción. La segunda acción, que se hace de manera electrónica, es activar la cabeza de lectura y escritura correspondiente, que de alguna manera identifica el plato y la superficie, ¿no? Si está el plato arriba o abajo. ¿Sí? Está seleccionando de alguna manera la pista. Y por último, hay que esperar, y esto depende de la velocidad rotacional, que el sector que se quiere leer o escribir pase por debajo de la cabeza de lectura y escritura. El posicionamiento, el movimiento del brazo, lleva un tiempo importante. ¿Sí? Digamos, tiempo importante analizando las velocidades que maneja un disco, ¿no? Después, una vez posicionado, la selección de la cabeza de lectura y escritura es una decisión electrónica, es una activación electrónica, por lo tanto es súper rápido. Y la lectura o escritura del sector al cual se quiere leer o escribir depende de la velocidad rotacional del disco. Si el disco rota muy rápido, es muy probable que ese sector pase muy rápido por debajo de la cabeza de lectura y escritura. A ver, ¿cuál es el peor caso, digamos, si trata de leerse un sector? Al momento de mover el brazo y posicionarse en el cilindro correspondiente y después seleccionar la cabeza de lectura y escritura, el peor caso es que el sector que se quiere leer o escribir justo haya pasado. Entonces hay que esperar prácticamente una vuelta, ¿sí? Para poder leerlo o escribirlo. Sí, ese sería el peor caso. El mejor caso sería que justo cuando se posicionó y seleccionó electrónicamente la cabeza de lectura y escritura, justo el sector que se quería leer estaba ahí, prácticamente debajo de la cabeza de lectura y escritura. Entonces lo pudo cazar al vuelo y leerlo en ese momento. ¿Sí? ¿Qué puede pasar en realidad en promedio? Bueno, el promedio es la división por 2 de esos dos casos. El mejor caso es esperar 0 y el peor caso es esperar que dé toda una vuelta. ¿Ok? A eso se llama tiempo de latencia. El tiempo de latencia es el tiempo promedio al cual da una vuelta. La latencia es muy dependiente de la velocidad de rotación. ¿Sí? Es en promedio cuánto tiempo habría que esperar para que pase la cabeza de lectura, pase el sector por debajo de la cabeza de lectura y escritura. Ahora bien, el tiempo de solucionamiento es alto, el tiempo de selección de la cabeza es bajo y el tiempo de latencia es relativamente bajo con respecto al movimiento del brazo del disco. ¿Sí? O sea, ¿por qué demora la lectura en disco? Fundamentalmente demora por el movimiento de las cabezas del brazo, ¿sí? Que mueve las cabezas hacia adentro o hacia afuera del disco. Vamos a ir entonces, que hay muchos procesos ejecutando y solicitando operaciones de entrada-salida. ¿Está bien? Entonces hacen un system call, read, write, etcétera, ¿no? Ese tipo de llamadas al sistema. Antes de eso hicieron un open del archivo que querían leer. ¿Quién recibe, al final de cuentas, qué módulo se encarga de resolver esas llamadas? Un módulo interno dentro del kernel, dentro del sistema operativo, que es el sistema que maneja el sistema de archivos. ¿Sí? Vamos a llamarlo FS, de File System. ¿Sí? Ese módulo de FS recibe todas esas peticiones. Él conoce la estructura interna de, mejor dicho, él conoce cómo están distribuidos los archivos en el disco. O sea, cuál es la estructura que tiene el file system. Sabe cómo están distribuidos los datos según el disco sea un disco con un file system FAT, un file system NTFS, un file system EXT o un file system HPFS, el que sea. ¿Se entiende que hay distintos tipos de file system? Y el módulo FS sabe cómo encontrar un archivo en cada uno de ellos. ¿Sí? Lo cierto es que sabe a qué cilindro pista del sector tiene que acceder, pero no sabe cómo acceder. Entonces se lo pide al device driver. ¿Está? El device driver recibe el pedido de un proceso, de 2, de 3, de un montón, y supongamos que hay muchos procesos que piden en forma simultánea, ¿qué es lo que pasa? Muchos procesos solicitan operaciones de entrada-salida casi simultáneamente, porque están ejecutados no todos corriendo multiprogramados. Y el driver que tiene que acceder al disco va a resolver las peticiones que finalmente se las va a pedir el módulo de file system, el módulo que maneja los file systems, y que sabe traducir la petición que hace el programa de usuario para transformar en una petición al disco, al driver del disco. Entonces, al driver del disco se le arma una cola de pedidos, ¿sí?
Bueno, vamos a suponer que esta cosa que está acá, 98, 183, bla, 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 es una cola de pedidos de entrada-salida. Y el número que aparece en el pedido, ese 98, ese 183, en realidad es, vamos a tomar información incompleta, no es todo el pedido. El pedido más completo. El pedido le dice, che, tenés que acceder a tal cilindro, a tal pista y a tal sector para leerlo, ¿ok? O para escribirlo. Y los datos para escribirlos tenés que sacarlo de acá, y los datos para leerlo tenés que depositarlos en tal otro lugar. ¿Sí? Hay mucha información para una operación de entrada-salida. Pero a nosotros nos interesa solamente a qué cilindro tiene que acceder. ¿Sí? Por eso tiene que acceder al cilindro 98, al 183, al 37, al 122, al 14 y así siguiendo. Porque vamos a analizar los movimientos que tiene que hacer la cabeza de lectura y escritura, el brazo del disco, para resolver esta sucesión de peticiones que quedaron en una cola de pedidos para el driver. El driver sabe en todo momento dónde están las cabezas de lectura y escritura, o sea, hasta dónde se movió el brazo. Dice, el brazo en este momento con este head pointer, dice, en este momento el brazo está en la posición 53 del disco. Vamos a mirar acá. Y vamos a suponer que dibujamos el disco. ¿Sí? Y esto, si yo pusiera, digamos, de 0, supongamos que tengo un disco que tiene, a ver, acá dice 640 cilindros. No, perdón, tiene 200 cilindros. ¿Sí? El disco tiene 200, o los platos, todos los platos, tienen 200 cilindros, numerados de 0 a 199. Y el driver del disco sabe que en este momento las cabezas de lectura y escritura están posicionadas en el cilindro 53 y tiene su cola de pedidos anotado esto: 98, 183, 37, etc. ¿Está bien? La idea es que el driver tenga cierta inteligencia para tratar de procesar esta cola de pedidos. ¿Sí? Si no es muy inteligente, que digamos, lo que va a hacer a medida que llega cada pedido, atenderlo. Y si tiene una cola de pedidos, él atendió recién un pedido, parece ser en el cilindro 53, ahora va a atender el siguiente pedido. ¿Cuál debería ser el siguiente? Bueno, lo va a decidir en base a un algoritmo. Y vamos a ver primero el algoritmo más simple, que es el first come, first serve, o FIFO, ¿no? First in, first out. Entonces la idea es que si esta es la cola de pedidos, va a tomar el primer pedido. Acaba de resolver, está en la pista 53, en el cilindro 53, porque lo último que resolvió estaba en ese cilindro. Ahora le dicen, hay que avanzar al 98. Entonces, hace ese movimiento. Se va al 98, selecciona la cabeza, para lectura de escritura, y después espera la velocidad, según el tiempo de rotación, para que pase el sector por debajo. Hace todo eso. Pero a nosotros solamente nos importa el posicionamiento. Del 53 se mueve al cilindro 98. Del cilindro 98 se mueve al 183, que es el siguiente pedido. Del 183 se mueve al 37, del 37 al 122, después al 14, después al 124, después al 65 y después al 67. ¿Sí? Fue y vino constantemente esto. ¿Está bien? Y estamos suponiendo otra vez que resolvió toda la cadena de pedidos, cosa que es mentira, porque si tenía esta cantidad de pedidos, seguramente también que fue resolviendo, también fueron ejecutando procesos que hicieron otros pedidos. Esta cola siguió creciendo y él la fue vaciando y haciendo lo que podía, digamos, ¿no? Quizás si resolvió rápido y no hay tantos pedidos, de golpe esta cola casi se agotó, casi quedó vacía, o si no, siguió creciendo hasta un determinado límite, ¿no? Hasta que lo pueda él resolver todas las operaciones de entrada-salida que se solicitaron. Bueno, ¿qué tan bueno parece ser este algoritmo? Bueno, tomemos como medida de qué tan bueno es, cuántos cilindros recorrió. Se movió de acá al extremo, después volvió para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y en total recorrió 640 cilindros. ¿Sí? Y vamos a suponer, cosa que no es cierto, que moverse dos cilindros es igual lleva el doble de tiempo que moverse un cilindro. Cosa que no es cierto. ¿Está bien? Pero por razones de simplicidad, para simplificar el ejemplo, vamos a suponer que es así. Si se mueve un cilindro, tiene un costo en tiempo, y si se mueve 10 cilindros, tiene un costo 10 veces mayor. ¿Sí?
No es así. Es parecido, pero no es así. Entonces, se movió 640 cilindros. Y esa es vamos a tomar como una medida de qué tan bueno es este algoritmo. ¿Sí? Requirió 640 para esta cola de pedidos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Que parece ser que por la parte central fue, vino, ¿sí? Y eso lo podemos comparar por ahí con, como se suele llamar, con un ascensor. Imagínense que cada vez que alguien presiona un botón, el ascensor sube, baja, sube, baja, sube, baja, cuando podría ser un recorrido más eficiente y subir, y a medida que va subiendo y tienen unos pedidos que van hacia arriba, atiende los que van hacia arriba, llega al final y después desciende y atiende todos los pedidos que eran para abajo. ¿Se entiende eso? Perfecto. Profe, no lo llegué a escuchar porque hay alguien que está con el está. Entonces esto de perdón, entonces esto del FIFO es del primero hasta lo último, ¿puede ser? Recorre, analiza la cola de pedidos y va atendiendo pedido tras pedido, según cómo llegaron. Y si llegaron como llegaron acá, y esto hace que, digamos, se mueva constantemente la cabeza de lectura y escritura y que recorra un montón de espacio, bueno, esa es la forma en la que opera. Opera FIFO, no tiene gran inteligencia. ¿Sí? Más inteligente sería tener en cuenta lo que se llama cómo funciona un ascensor. El ascensor está en el piso 50, vamos a suponer, ¿no? 53, y hay y está yendo hacia arriba. Y bueno, ¿a cuál atendería primero? ¿Sí? Si va hacia arriba, parece ser que lo ideal sería que atienda al 65, y después al 67, y después al, no sé cuál está más arriba después, 122, 124, 183, en ese orden. Claro. Y después recorrer todo hacia abajo. ¿Está bien? Claro. Porque él tenía en un principio como una dirección. Iba hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que hace el algoritmo, que se llama algoritmo SCAN o el algoritmo del ascensor. ¿Está bien? Elevator Algorithm. ¿Sí? ¿Cómo funciona ese algoritmo? Bueno, él está posicionado en un determinado lugar en un momento dado y tiene esta cola de pedidos, pero venía resolviendo pedidos en una determinada dirección. En este caso parece ser hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, después dice, estoy en la posición 53 y estoy yendo hacia abajo. ¿Cuál es el más próximo? Analiza toda la cola y dice, el más próximo es el 37. Después analiza el siguiente y dice, el más próximo es el 14. Y después no hay más hacia abajo. Entonces, el algoritmo del elevador va hasta el piso 0. Este va hasta el cilindro 0. Y después cambia de dirección, como si rebotara al final, y empieza a atender los pedidos en la otra dirección, subiendo. ¿Ok? Entonces, vieron que este eje, el eje de las X, si se quiere, es el que me marca en qué cilindro está. Y este otro eje, hacia abajo, es el eje del tiempo. En el tiempo T sub 1 estaba en el 53, en el tiempo T sub 2 estaba en 37 y así siguiendo, ¿no? Ahora, si analizamos cuántas pistas recorrió, como no fue y vino, o cuántos cilindros recorrió, como no fue y vino, recorrió menos. ¿Sí? Recorrió 208 cilindros. O sea, mucho menos que los 640 que recorrió el FIFO. ¿Está bien? Bueno, este algoritmo tiene una modificación que se llama C-scan. ¿Por qué? Acá recorre en un sentido y después recorre en otro. ¿Sí? Si un pedido me cae en un extremo y si no lo engancha, si ese pedido no cae justo cuando va subiendo y va llegando ahí, y ya empezó, supongamos, la vuelta, ese pedido va a permanecer mucho tiempo, porque tiene que ir hasta abajo y volver hacia arriba. ¿Se entiende?
En cambio, si el pedido es más o menos en el medio del disco, en los cilindros del medio, es como que lo puede enganchar tanto en las bajadas como en las subidas. No le va a llevar tanto tiempo de espera. ¿Sí? Indirectamente, las operaciones de entrada-salida que van al centro del disco, a los cilindros más del centro, están privilegiados porque se pasa más rápido. ¿Sí? El tiempo es más estable, el tiempo de resolución de la operación de entrada-salida, porque son atendidos tanto al subir como al bajar. ¿Está bien? En cambio, en los extremos es mucho más difícil porque, claro, si no lo atendió y empezó a bajar y quedó en el extremo, va a tardar mucho tiempo hasta que vuelva a subir. ¿Se entiende? Quiere decir que aquellos usuarios que hicieron una operación de entrada-salida sobre un archivo que está en el medio del disco, va a resolver más rápido su entrada-salida que aquellos que tienen archivos que están en los extremos. Por debido al algoritmo que usa el brazo del disco, el driver que maneja el disco, que usa este algoritmo del ascensor. La modificación, para tratar de hacer más justo y que todo el mundo espere más o menos lo mismo, se llama C-scan o scan circular. La C viene de circular. ¿Y la idea cuál es? La idea es considerar al disco como si fuera circular. Como que la última parte, donde termina el último cilindro, en este caso es el 199, el siguiente es el 0. ¿Sí? Como si un extremo estuviera unido al otro. Si se sale por acá, se entra por el otro lado. ¿Sí? Entonces tenemos la misma problemática. El disco, la misma problemática en el sentido que tenemos la misma cola de pedidos. El disco, el algoritmo resuelve siempre en orden ascendente, ¿sí? Y siempre al más cercano. O sea, de 53 se mueve a 65, 67 y así siguiendo hasta llegar al último, hasta el último, que es 183. Sigue hasta el final, ¿sí? Y este final, 199, es como que lógicamente coincidiría con el 0, pero lo que hace ahí es volver de un extremo a otro sin atender. ¿Sí? No se para a ningún lado, no atiende, y después vuelve a atender en sentido hacia arriba. ¿Ok? Ese es el algoritmo scan. Y la idea de este algoritmo es que las operaciones de entrada-salida, independientemente de a dónde caigan, hacia qué cilindro se encuentre el archivo que quieren leer, ¿sí? Para todos tenga un tiempo promedio de acceso similar, que sea más equitativo para todos los archivos, independientemente de la posición que ocupan en el disco. ¿Ok? ¿Se comprende eso? Perfecto, profe, perfecto. Excelente. Bien. Bueno, este es un disco, claro, estamos analizando un problema que se nos presentan con los discos. Profe, en el último de C-scan, es un escaneo circular, Claro. alrededor. Sí, sí. Ah. Sí, circular en el sentido de que considera que la última parte del último cilindro es como si doblo dos extremos y los junto. Claro. ¿Sí? Profe, igualmente esto se combina siempre con un esquema de cola por prioridad, ¿no? Porque Bueno. puede dar urgencias, procesos que no pueden esperar. Sí, pero en principio te diría que no, porque acá no estamos manejando prioridades, pero sí, en la vida real, sí. Yo lo conozco claramente, por ejemplo, con servidores de base de datos, ¿sí? Los servidores de base de datos claramente manejan base de datos, ¿no? Eso es lo que tienen en el disco. Un servidor de base de datos relacional, que maneja transacciones, ese tipo de cosas, no solo tiene los archivos que tienen los datos y que constituyen la base de datos en sí, sino además tienen otros archivos adicionales que le permiten implementar, ¿cómo es? El rollback, ¿sí? O sea, primero como uno ejecuta inicia una transacción y en un momento dice, uy, me arrepentí, no quiero que estos cambios queden permanentes, y los deshace, o cada X cantidad de tiempo dice, uy, esta transacción quiero que la confirmo, está bien, esta actualización que hice está bien, y la comitea,
Y si se cae la base de datos, ese dato está sí o sí grabado. Entonces tienen toda una estructura en donde guardan información de sincronización. ¿Sí? Porque decimos una base de datos está conformada por un montón de archivos y todo tiene que estar más o menos sincronizado. Y entonces hay archivos que son especiales que te sirven para manejar esa sincronización. No sé cómo decirlo, pero lo que te quiero decir es, los archivos constituyen la base de datos, pero hay otros archivos que son archivos de control, que son fundamentales para el buen funcionamiento de una base de datos y que ante caídas se comporte como uno espera. ¿Está bien? Que no pierda información. Entonces, una cosa es que quiere guardar información, un dato en el disco, y otra cosa es que quiere guardar información en los archivos de control, que guardan información de sincronismo. Esa operación, que se ejecuta mucho más rápido, mucho más frecuentemente, debe ejecutarse además mucho más rápido. Es prioritaria con respecto a bajar el dato del disco. Bajar el dato de un archivo que contiene datos. No sé si me explico. Lo que quiero decir es, no todas las operaciones de entrada-salida para un motor de base de datos son igualmente importantes. Aquella información de control que se guarda como información de control es mucho más importante que el dato mismo, porque entre la información de control se guarda información sobre los cambios. Se guarda lo que se llama la metadata del cambio. O sea, una operación que yo hice sobre el motor de base de datos me modifica un bloque donde está el dato, pero también en una estructura de control guarda información que describe al cambio, de tal manera que si el cambio se hizo en memoria y no se pudo grabar a disco, no importa, porque el cambio también se grabó, la metadata del cambio, el cómo se tiene que hacer el cambio, se grabó ya en disco. Y esa operación, esa metadata es muy importante bajarla, incluso antes de bajar el bloque de datos que se modificó a disco. Entonces, diferencian las operaciones entre unas que tienen mayor prioridad con respecto a otras. Y si tengo múltiples bases de datos, yo podría decir, esta base de datos tiene prioridad con respecto a estas otras, porque esta es importante, es de producción, y estas otras son de test o de desarrollo, o lo que sea. Y si manejan prioridades a nivel de acceso a disco. ¿Está? Eso también se puede hacer. En general, es una facilidad que da el hardware, explotada parcialmente por el sistema operativo, pero muy explotada por quien maneja los archivos, ¿no? Que tiene que leer o escribir, que sabe. En general, el sistema operativo no tiene idea de qué procesos corren arriba. ¿Sí? Son los procesos que saben cómo guardar su información y cómo aprovechar esas facilidades que da el operativo para guardar por prioridad. ¿Está bien? Perfecto. No quiero andar mucho más en esto. Este es el tema importante vinculado que vamos a ver. Que vamos a ver con respecto a almacenamiento masivo, ¿no? Tiene que ver con los discos magnéticos y el tema del movimiento de la cabeza de lectura y escritura y cómo con estos algoritmos, se llaman algoritmos de planificación del brazo del disco, que dicen cómo se va a mover el brazo del disco, cuál conviene y cuál no. Ahora la pregunta es, esto se aplica a discos magnéticos. En los discos magnéticos tengo este componente electromecánico. Básicamente el movimiento de las cabezas de lectura y escritura, que es el que nos preocupó y que estuvimos analizando y le encontramos esta solución. Pero también existen otro tipo de discos, ¿sí? Discos de estado sólido, en donde un disco de estado sólido se parece más a una memoria que a un disco, porque no rota, no gira, es más, no tiene componentes mecánicos, es pura electrónica. ¿Sí? La pregunta es, ¿estos algoritmos de planificación del brazo del disco tienen sentido en los discos de estado sólido? No, Claro, en absoluto. Todo esto, cuando no tengamos más discos magnéticos, todo esto va a la basura, digamos, ¿no? No sirve más este tipo de claro, algoritmo. porque no sirve más porque, claro, esto depende de un disco, mientras que el otro depende de lo electrónico. Claro, totalmente. Sí, Sí. pues lo mismo pasó con las cintas magnéticas, que al principio eran importantes y ahora ya no sirven para nada. Bueno, ahí Estoy tan de todavía sirven, pero no sirven como servían antes, ¿no? Todavía sirven para mover gran volumen de información, mucho volumen de información. A veces te conviene grabar una cinta y llevarlo en un auto, a otro data center, ponele, que transmitirlo por la red. ¿Sí?
A Disculpe, veces. profe. Sí. No, los discos magnéticos como los conocemos, no tendrían un destino de almacenamiento masivo estilo las cintas magnéticas, porque con los discos, con este tipo de discos también se puede hacer lo mismo, llevando datos de un data center a otro. Totalmente. Sí, señor. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, lo que quiero decir con el tema de las cintas es que no es un dispositivo obsoleto, se sigue utilizando, ¿sí? Sirve para tomar, por ejemplo, backups todos los días. Y generalmente cuando vos tomás backups, no tomás una sola copia de backup, sino tomás dos. Una copia de backup te queda en tu data center y la otra copia de backup se mueve a otro lugar, ¿sí? Se guarda en una caja fuerte ignífuga, de tal manera que si hay un incendio, esa copia te queda disponible, ¿sí? Hay exigencias, hay regulaciones, por ejemplo, para los bancos que le exigen ese tipo de cosas, y hay otras, no regulaciones, pero sí exigencias propias que uno cumpla para tener resguardo de toda la información, ¿no? Las cintas se siguen utilizando. Cada vez, ¿qué sucede? Muchas veces uno tiene un software para tomar backups, y tiene un robotito donde tiene cintas, pero quien controla, la unidad controladora de esas cintas, además tiene almacenamiento en disco. Entonces, esa controladora con almacenamiento en disco se ve en la red como si fuera una cinta. Entonces yo tengo un software que sabe escribir en cinta y le escribe a ese storage que cree que es una cinta, pero en realidad es un disco. Recibe todos los datos rápido, los guarda en disco y después él lo mueve a cinta. ¿Está bien? En donde las cintas, además, la puedes llevar a otro lugar. ¿Sí? La puedes manipular. Hay mucha reglamentación todavía vinculada con el manejo de cintas. Pero es cierto, podés bajar un montón de información a disco, y además podés mover un montón de información a través de la red, a través de Internet, de una manera segura, y tenés un backup que esté fuera de tu sitio y además seguro y en un dispositivo de almacenamiento rápido como discos. El punto ahí es el valor por gigabyte o terabyte. ¿Cuánta plata te sale por gigabyte o por terabyte? ¿Está bien? Una cinta te puede salir $100. Un disco no te sale $100. Y en una cinta almacenas mucho más que en un disco. ¿Está bien? Todo está buenísimo. Lo metemos en un disco, pero poner la plata. ¿Está? O no, guardarlo en Internet. Pero ¿cuánto te sale almacenarlo en Internet? ¿Sí? Siempre hay que analizar este tema de la relación precio-rendimiento, ¿no? Precio-performance. Y la velocidad de grabado, ¿no? Claro, totalmente, sí. Sí, sí. Ahora, las cintas escriben muy rápido, en las cintas se escribe muy rápido y se lee muy rápido. El problema es que se lee secuencial y se escribe secuencial. Bien. Profe, consulta, ¿estos algoritmos corren entonces a nivel de kernel? Sí, generalmente lo implementa el kernel. Estos algoritmos, así como lo vimos, a nivel del sistema operativo, es una responsabilidad del kernel. Y en los dispositivos de estado sólido, no se usan estos algoritmos, sino algoritmos de manejo de acceso de memoria. Claro, directamente fijo y se acabó la historia. Claro. Porque no hay nada que recorra y resuelve cada petición en la misma unidad de tiempo. Es como, esto no tendría un acceso uniforme a memoria, un acceso uniforme al disco, porque depende de qué tan lejos esté lo que estás buscando, ¿sí? En cambio, un acceso en el disco es acceder a cualquier lugar en el mismo tiempo, en un disco magnético, en un disco, ¿cómo es? De estado sólido. Si está al principio el disco, al final de esa memoria te da lo mismo. Siempre se accede a la misma velocidad. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es RAID, como dice acá? Es un término utilizado en informática cuyas siglas vienen del inglés que significa Redundant Array of Independent Disks. O sea, lo que significa acá es que tengo un arreglo o un conjunto de discos independientes entre sí, pero que actúan como si fuera uno y son redundantes. O sea,
me construyo, digamos, un almacenamiento grande y de alguna manera seguro, metiendo muchos discos. En general, esos discos, muchas veces, en lugar de ser, como dice acá, independientes, se los suele llamar también inexpensive, o sea, baratos. ¿Sí? Tengo un conjunto de discos baratos, tengo muchos, como son baratos, quizás sean lentos, por otro lado quizás se van a romper, pero no importa, porque yo tengo discos redundantes. Tengo más discos de lo que por ahí necesito o de lo que yo veo. ¿Sí? Entonces dice, es un proceso utilizado para combinar varios discos duros, discos en general son discos magnéticos, ¿sí? Que giran, y que esto funciona, dice, de manera coordinada, para formar una única unidad lógica en la que almacenamos los datos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 2, 3, 4 discos y por ahí veo todo eso como un solo disco. No lo veo como si fueran 4 discos. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionan? Los discos que usan esta tecnología, digamos, de RAID, pueden organizarse de distintas formas. Por lo tanto, tenemos distintos tipos de RAID. El RAID más simple se llama RAID 0. ¿Está bien? ¿Qué significa que uno tenga RAID 0? Bueno, para poder implementar un RAID 0 necesito un mínimo de 2 discos. ¿Sí? ¿Cómo se ve el disco resultante de tener 2 discos cuando están en RAID 0? Si vamos a poner ejemplo muy, muy simple, ¿no? Si tengo un disco de, no sé, de 100 gigas y otro disco de 100 gigas, en total yo veo como si tuviera un disco de 200 gigas. ¿Sí? Pero físicamente tengo 2 discos, pero desde el punto de vista lógico tengo 2 discos. ¿Qué tamaño tiene ese nuevo disco lógico? El doble, porque tiene la suma de los espacios que ocupa cada disco. ¿Cómo se almacena la información en cada disco? Se almacena en tiras, en fetas, ¿sí? Como quieran llamarlo, se llama striping, ¿sí? Como franjas. Una franja de determinada cantidad de K en el primer disco, otra franja de determinada cantidad del segundo disco, y así franjas y franjas y franjas, ¿sí? En ambos discos. ¿Está bien? Y así se maneja la información. Cuando uno quiere acceder a un dato, por ahí lo encuentra en un disco, y si otro... A ver, tengo una aplicación que accede a un dato, a este disco lógico, y quizás esté en el disco 0, ¿sí? Y en otra aplicación que quiere acceder a otro dato, y quizás esté en el disco 1. Por lo tanto, no competirían, pues si la operación de entrada y salida se distribuyen entre los 2 discos, en mover la cabeza de lectura y escritura. No toda operación, porque ahora va a mover la cabeza de lectura y escritura, lo va a mover en un disco, pero no en el otro. ¿Está? Entonces, puede estar posicionando en 2 discos en forma simultánea, puede estar esperando en velocidad de latencia en 2 discos a la vez. ¿Ok? En ese sentido es el doble de rápido, me da el doble de tamaño y me da mayor velocidad. Por eso dice que ofrece un mayor rendimiento, ¿sí? Y funcionaría bárbaro. Es una muy buena idea. Ahora ustedes me dicen, che, ¿y si se rompe un disco, qué pasa? Y la respuesta es, fuimos. Perdimos esa información. Salvo que tenga backup y ese tipo de cosas, ¿no? Pero este array de discos, ¿sí? No se protege. No está protegido, no tiene información redundante. Acá lo que tenemos es, metimos 2 discos juntos, que se ven como un solo disco, 2 discos juntos que quizás sean del mismo tamaño, que es lo ideal, y que además se ven como un gran disco, del doble de tamaño, pero si se me rompe un disco, es como que pierdo el contenido de los 2. ¿Está? Por eso dice, no debe ser utilizado para datos críticos. ¿Por qué? Porque no tiene... Dice, el inconveniente es que no hay redundancia, no hay nada que sobre, que tenga el espacio de más, y por lo tanto no tiene tolerancia a fallas, que en algunos ambientes es fundamental la tolerancia a fallas, porque la tolerancia a fallas va a permitir que yo pueda seguir trabajando a pesar de que se produzca una falla. Se me rompió un disco y podría seguir trabajando. Con RAID 0 no se puede seguir trabajando. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la evolución de los RAID? ¿Sí? La siguiente evolución de RAID es RAID 1.
Para implementar RAID 1 se necesitan mínimo 2 discos, ¿sí? 2 discos, en general, lo lógico sería que sean del mismo tamaño, ¿sí? ¿Qué espacio tengo en total? Tengo 2 discos de 500 GB o de 100 GB. El tamaño total que va a tener el volumen lógico que yo voy a ver es de, ¿qué dije? 100 GB, ¿no? Si cada disco tiene 100 GB, yo veo con RAID 1 100 GB. ¿Por qué? Porque RAID 1 funciona como un espejo, ¿sí? Utiliza una técnica que se llama mirroring o espejado, que básicamente cada vez que yo escribo un dato lo escribo en los 2 discos. Cada vez que leo un dato lo leo de alguno de los discos, ¿sí? La escritura requiere la escritura en los 2 lugares, la lectura de cualquiera de los 2 lugares, ¿sí? Entonces, si tengo mucha lectura, está bárbaro, porque ¿cómo es? Porque puede leer de cualquiera de los 2, ¿sí? Puede analizar en qué cilindro, pista de sector, en qué disco el brazo de lectura-escritura está más cerca. Y dice, entonces hago la operación de lectura en el disco 0, no en el disco 1. Y mientras tanto el disco 1 puede estar disponible para que otro haga una operación de lectura y escritura, ¿sí? Está buenísimo porque es súper tolerante a fallas. ¿Qué pasa si se me rompe un disco? No importa, yo puedo seguir trabajando con el otro disco. ¿Qué pasa si el hardware, mi servidor, me permite hacer lo que se llama un hot swap? ¿Qué quiere decir? Apretar un botoncito y desconectar a un disco y tirarlo a la basura porque se rompió y poner otro disco en su reemplazo en caliente, ¿sí? Por eso hot, el poder ponerlo en caliente. Cuando el RAID se da cuenta, cuando el sistema que maneja el RAID se da cuenta de que un disco estaba funcionando bien, que el otro se rompió y que el que se rompió se reemplazó, bueno, se va a encargar debería solo encargarse de hacer una copia del disco que estaba bien al disco nuevo, para tener ahora otra vez 2 discos funcionando. Pero al principio hay que espejarlo, hay que hacer el mirroring porque, bueno, se acaba de romper el viejo espejo, ahora traje uno nuevo que no está espejado. Y eso me va a llevar un tiempo para lograr la duplicación de los datos, ¿no? Y seguramente durante ese tiempo me va a afectar un poquito la performance, porque va a estar haciendo un montón de operaciones de lectura a un disco y de escritura en el otro, mientras sigue operando. Lo bueno, lo interesante es que es tolerante a fallas. Lo malo es que yo me compré 2 discos de 100 gigas. ¿Y cuánto almacenamiento tengo? 100 gigas. ¿Sí? Estoy utilizando, si se quiere, veo la mitad del almacenamiento. La mitad del almacenamiento total. Sin embargo, tengo una gran protección a la tolerancia a fallas. Si se me rompen los 2 discos, bueno, tuve mala suerte y mi RAID 1 no me sirvió, ¿sí? Pero si no tengo tanta mala suerte y se me rompe un disco por vez, sí soy tolerante a fallas. ¿Está bien? Otra alternativa que es muy utilizada, Profe, se llama... Sí. disculpe, en cuanto a RAID 1, nada, quería hacer, me hacía recordar un poco lo que es el tema de las caché, ¿no es cierto? Con el tema de la información, que no se podía leer en una caché si se había actualizado la información, algo por el estilo, ¿no? ¿O no? Porque tiene la misma información en los 2 discos. Uno no puede acceder a una información que fue actualizada en el otro disco, sino que se tendría que estar en espera. ¿O cómo sería? No, Rafael, claro, no. Diego, Cuando se felicito. graba información, se graba en los 2 discos. Todo al mismo tiempo. Sí, todo al mismo tiempo. No hay manera que uno acceda a un dato que se esté actualizando, ¿no? No, porque okay. si no tendrías, decir como si fuera un caché no coherente. En este caso serían 2 discos no coherentes, ¿no? Claro, sí. Ok, gracias. Bueno, RAID 5. RAID 5 es parecido a RAID 1 en cierto sentido, ¿no? Que la información se graba un pedacito en un disco y otro pedacito en el otro. ¿Está bien? Sí, como si estos 2 discos fueran RAID 1. Un pedacito acá, sigue acá, sigue acá, sigue acá y así siguiendo. Pero, como se divide esto en striping, en tiras, cada tira tiene un equivalente en este tercer disco. Que no sé si dije, pero RAID 5 requiere como mínimo 3 discos. ¿Sí? O sea, analizamos cada tira. Hay una tira en el disco 0, otra tira en el disco 1. Y en el tercer disco hay también una tira, pero que no tiene datos, sino contiene información de paridad.
¿sí? Entonces, bit a bit se analizan estas dos tiras y la paridad la define el tercer disco, ya sea paridad par o paridad impar, ¿no? La paridad que se utilice. ¿Se entiende? Entonces, en ese tercer disco tengo información redundante. ¿Qué pasa si se me rompe un disco? ¿Se puede seguir leyendo la información? Sí, porque si tengo un dato acá y del otro lado tengo la paridad, ¿sí? Así puedo hacer un análisis y decir cuál es el dato que falta, ¿está bien? Para mantener esa paridad par, por ejemplo. ¿Está bien? Se puede generar on the fly el valor que debería tener esa tira. ¿Está? Gracias a que tengo información redundante. Si se rompe el disco de paridad. Si se rompe el disco de paridad, voy a poder leer la información, pero sin chequear la paridad. Pero la información está. ¿Sí? Ahora, si se me rompe un disco y se me rompe el disco de paridad, fui. Si se me rompen dos discos y tengo el de paridad, también. O sea, esto soporta la rotura de un disco, pero no de dos. ¿Sí? Si se me rompe el disco de paridad, las operaciones de entrada-salida siguen funcionando a la misma velocidad. Si se me rompe un disco que no es de paridad, sino que es un disco de datos, él va a tener que calcular, en base a la paridad, el valor que tiene, ¿sí?, que debería tener ese dato. Entonces ahí hay una sobrecarga adicional porque tiene que hacer un cálculo, ¿sí? Pero de todas maneras las operaciones de entrada-salida siguen siendo rápidas. ¿Está? Eso es RAID 5. Se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque no desperdicio tanto disco. ¿Sí? Si tengo 3 discos y tengo solo un disco de paridad, bueno, si me compré disco de 100 GB, 100 más 100 más 100, tengo 300, pero yo estoy viendo 200. ¿Sí? No estoy viendo la mitad. Si se me rompe el disco de paridad, lo puedo cambiar y vuelven a hacer a Cualquier disco que se rompa, o sea, si se rompe de a uno, puedo hacer el cambio y él regenera la información que necesita. ¿Sí? Si no estoy haciendo, si no hice, si le saqué el disco que se rompió o sigue estando ahí roto y no lo puedo cambiar, él puede generar on the fly el valor que corresponde para esa paridad. ¿Sí? Y siempre tiene calculado el dato. Para que deje de calcular el dato, tengo que reemplazar el disco y que él calcule el dato y lo grabe. ¿Está bien? O sea, lo bueno que es tolerante a fallas, lo bueno que también tiene, se suele decir, como son varios discos, tenemos varios ejes en los cuales rota el disco, tenemos varias cabezas de lectura, varios brazos con las cabezas de lectura y escritura, entonces tengo un alto nivel de rendimiento, si se quiere, por tener eso duplicado, y por otro lado tengo tolerancia a fallas. Por eso se usa bastante. Bien. Otro No se ejemplo. usa más en servidores, por así decirlo. Sí, totalmente. Sí, depende, ¿no? En general, en los servidores, vos tenés discos que son de buteo. ¿Sí? Discos de donde va a arrancar el equipo. Claro. Esos discos, en general, en un servidor convencional, digamos, de los modernos, son 2 discos. Y se hace espejado. ¿Sí? Entonces, cuando el equipo butea de 2 discos que no son tan grandes, y están despejados. Si se te rompe uno, bueno, tiene la capacidad de hot swap también, entonces lo puedes sacar y reemplazar y se vuelven a despejar. ¿Está bien? Eso te da como una tolerancia a falla importante porque el servidor siempre va a bootear, se supone. Salvo que tengas demasiada mala suerte y se te rompieron los 2 discos a la vez. O la otra cosa que puede pasar es que en realidad lo que sucede con el RAID es que muchas veces se implementa por hardware. Es la forma preferida de implementar RAID. Entonces yo compro una placa que maneja los discos y esa placa tiene la inteligencia para manejar RAID. RAID 0, RAID 1, RAID 5, ¿sí? Claro. Entonces, desde el punto de vista del sistema operativo, él manda a escribir un bloque. Y la placa sabe lo que tiene que hacer y escribir, por ejemplo, en 2 bloques, en Claro. 2 discos que son iguales. Entonces se está implementando RAID 1. Claro.
¿sí? O implementar RAID 5, escribir en 2 discos y en el otro escribir la paridad. Claro. ¿Ok? Pero eso, lo usual y lo conveniente también es que lo maneje la placa. Entonces, vos tendrías para bootear tu servidor una placa que maneja RAID 1 y 2 discos en donde se implementa el RAID 1. Lo malo que te puede pasar es que se te rompa la placa. ¿Sí? Entonces no puedes leer ni escribir en ninguno de los 2 discos. Si tu equipo no va a poder bootear, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, en ese caso te falta un elemento que no es redundante. Los discos serían elementos redundantes, tenés más de uno. ¿Sí? Bueno, RAID 6 es como RAID 5, pero en lugar de tener un solo disco de paridad, tiene 2. Y la ventaja que tiene es que si se te rompen 2 discos, la cosa sigue funcionando igual. ¿Está? Se te rompe un disco, sigue. Se te rompen 2, sigue. Se te rompen 3, no sigue. ¿Sí? El mínimo es claramente 4. ¿Sí? Le estás dejando más información a los discos de paridad. RAID 10. Acá ya empiezan las combinaciones. RAID 10 es, primero, RAID 1. Tomás 2 discos y haces mirror. Tomás 2 discos y haces mirror. Y después, entre estos 2 discos que se comportan como si fuera un disco, ¿sí? Implementas RAID 0. Un pedacito acá, el otro pedacito acá. Un pedacito acá y el otro pedacito acá. ¿Está bien? Y en el caso de RAID 0, sabemos que no tiene protección. Pero no importa, porque cada uno de los discos está despejado. ¿Está bien? Como dice acá, el RAID 1 más RAID 10, también es RAID 1 más 0. Se hace un RAID 1 primero y sobre esto se hace un RAID 0. Se necesita un mínimo de 4 discos o más unidades, por lo que el costo es elevado, ¿sí? Porque acá tengo la capacidad que tienen 2 discos en lugar de los 4. ¿Sí? Para tener RAID 1, que es despejado, ya se me come sí o sí la mitad. Bien. RAID 50. Es una forma más económica, digamos, de implementar RAID, porque tengo varias ventajas acá. Porque en cada lado implemento RAID 5, perdón, en cada grupo de discos, y estos volúmenes se ven como, estos se ven como un solo disco, y son los cuales implemento RAID 0. ¿Ok? Bueno, una variante de esto es RAID 60, que es lo mismo que implementar RAID 6 y después sumarle RAID 0. RAID 0 más 1. Esto es a la inversa, ¿no? Primero implementamos RAID 0 en 2 discos, acá también, y después espejamos. ¿Sí? También es otra alternativa. Ahora ustedes dirán, che, tengo RAID 0, tengo RAID 1, ¿y qué pasó con RAID 2, RAID 3, RAID 4? ¿Sí? Son desarrollos más teóricos que prácticos. ¿Sí? O sea, si leen un libro sobre RAID, es probable que, un libro que con profundidad, digamos, es probable que encuentren todos los tipos de RAID, pero son RAID que no se llegaron a implementar o comercialmente no tuvieron éxito. ¿Sí? No sé si se han implementado. Yo nunca vi nada de RAID 2, ni RAID 3, ni RAID 4. ¿Sí? Pero sí estos tipos de RAID, que son los que más se utilizan, ¿no?